Me apeteció un montón hacer un vídeo de estos de coches de leyenda. No voy a desvelar mucho más para así dar un poquito más de empaque a lo que es al canal de YouTube. Pero sobre todo los que os ha gustado la época de los 90, 80, 90, finales 80, mejor dicho, principios 90, donde las constructoras alemanas tenían pues ese poder, ¿no? De poder, nunca mejor dicho, valga la redundancia, de demostrar sus habilidades y su ingenio a la hora de sacar máquinas míticas como por ejemplo el BMW M5, L500, Volvos, bueno, bestias que los veías por las autopistas españolas o si te ibas fuera de España y veías pues ibas a Alemania y veías Audis increíbles y demás, pues decías, qué mecánicas estas que a día de hoy pues rara vez vamos a encontrar. Así que nada, vamos a ir ya directamente a un canal más que reconocido y vamos a empezar por esta buena máquina. Prototipos olvidados del Opel Lotus Omega Prototype de 1989. Si no estáis suscritos a Sargento Sentencia, que seguro que muchos tenéis y estáis suscritos, a otros no, pues os invito a que os suscribáis porque cada semana va subiendo pues diferentes tipos de raras avis de modelos que no sabíais que existían y sí que existen. Y en este caso, pues nada, llegó más de 1 millón de visitas. Desde aquí, enhorabuena, Antonio. Y vamos a hacer un poquito de información sobre este raro modelo. Que, bueno, raro modelo. Que yo nada más pude ver uno, que fue en el Pachá que había en la zona de Salou, donde estaba la discoteca Pachá. Y había este modelo que pensaba que era un Opel Omega tuneado. Y es que era un Opel Lotus Omega. O sea, básicamente, pues la preparadora de... Bueno, no voy a explicarlo yo, que lo explique mejor Sargento Sentencia, para yo no cagarla, porque soy experto en cagarla. Subimos un poquito lo que es el audio y vamos a darle caña. Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy en Prototipos Olvidados vamos a hablar del Opel Lotus Omega Prototype. Un prototipo que salió para representar lo que sería el futuro modelo de producción del fabricante, que estaba pensado para producir 1000 unidades. Finalmente se conformó con 950 y que saldría en 1990. Costando un precio aproximado de 50.000 y siendo rival de los Mercedes clase 500. Sí, hay un pelín de fallo de audio, pero bueno. Me imagino que esto valdría en torno a los 8 o 10 millones de pesetas, porque para competir contra los E500, así como los BMW M5 o los que ahora miraremos un poquito sobre este modelo último. Alpina también de la época, ¿no? Por otro lado, este vehículo derivaba directamente del 3024 válvulas con 204 caballos. Estiraban los ingenieros de Lotus la cilindrada a 3600 centímetros cúbicos y directamente desarrollaba 377 caballos. Que de hecho viene la base esta misma del Omega, también se implementó en el Opel Senator, era un poquito más largo, un modelo que para mí era mucho más elegante que cualquier otro BMW o Mercedes de la época. Con la caja de cambios y el diferencial del Chevrolet Corvette, el ZR1 del C4, era un vehículo bastante increíble, teniendo una velocidad punta de 283 km a la hora. O sea, plantéate, vas con un Opel camuflado, velocidad máxima más de 280 km por hora, que creo que ni los M5 eran capaces de pillar. Con C-Car, acercándose a los 300 km a la hora, y una aceleración en 0 a 100 de 4,9 segundos. La caja de cambios de 6 relaciones se llamaba Tremec T56. Directamente debo decir que el turbo se subió a 0,7 el subsoplado, era un turbo Garrett y daba 569 Nm de par motor, con lo cual daba un par motor bastante increíble. Cuando en el directo de Alberto comenté que el turbo del MR2 soplaba 1,5, yo aluciné, digo, porque si esta bestia un turbo Garrett a 0,7, creo que ha dicho, con 550 Nm par, 1,7 en un gasolina, ojo, Lo que pasa es que sí que es verdad que no noté la tirada. Estos modelos se pensaron para ser fabricados en la parte inglesa que contaba Lotus, y sus llantas respecto a la variante de producción pues tenía una garganta más grande, 235-45 17 la parte delantera y 265-40 de 18 en la parte posterior.
Debo decir que el diseño exterior era verdaderamente increíble. Cambiaba algunos elementos respecto a la variante que salió luego a producción. Y no es otro que, por ejemplo, la parte delantera Sí, la intención de la Fanta es no acabar borracho. Por eso lo hago con Fanta. era un poco más deportiva, contaba con un diseño bastante más limpio, así como con unas defensas un poco más grandes y unos emblemas en la calandra en la parte izquierda. Por otro lado vemos el logo de Opel bastante discreto y el color negro de carrocería, casi serían todas las variantes de producción de este modelo sin poder cambiar el color. La verdad es que Sí, tampoco se mataron mucho desde Lotus. Negro y punto. A tomar por saco. fue el archienemigo de sus rivales alemanes de la época y puso, digamos, en el tema internacional, pues a Opel, teniendo en cuenta que fue la última gran berlina del fabricante con estas características, la verdad. Solamente se fabricaría pues durante un año la variante de producción y bueno, ya vemos que contaba incluso con los faros extras que realmente pues lucían bastante para el modelo, ¿no? Pero sobre todo me quedo con ese paragolpes que era verdaderamente precioso. La variante Lo que me flipó desde esa época de los 90 es que solamente con montarle un kit a tu coche familiar o berlina en este caso y un pedazo de alerón ya era suficiente. Al igual que unas buenas llantas. Estas llantas tipo turbina 5 palos me encantan. variante Concept, el prototipo, pues no contaba con interior, con lo cual tuvimos que esperar un año para ver su interior. Como de Lotus, su interior iba a llevar las máximas calidades, llevando asientos de piel, madera, llevando climatizadores, así como un nivel Ese audio. de equipamiento con un sistema de sonido de alta fidelidad Hostia, no sabía que llevaba esas dos escopetas por tubos de escape. y otros accesorios en sí. Por otro lado, el precio que tenía pensado General Motors para este vehículo era unas 50.000 libras aproximadamente, Vale, 50.000 libras. que es lo que tendría precio de la variante de producción. Y la verdad que el goma 9, el 0 a 100, Mmm. Cachis y la mar. Pero no os preocupéis, tengo un vídeo también que informa más o menos como él, pero con datos un poquito más visuales. Y es aquí. Esta. Me lo está viendo un poquito por encima, ¿eh? Una leyenda. A finales de los años 80, las carreteras europeas estaban dominadas por berlinas elegantes, pero modestas. Nadie esperaba que un sedán de apariencia discreta pudiera convertirse en un monstruo indomable. Fue entonces cuando Lotus, la marca británica conocida por sus deportivos ligeros y ágiles, unió fuerzas con Opel para crear algo completamente inesperado: el Lotus Omega, conocido en el Reino Unido como Lotus Carlton. El proyecto comenzó con un Cuando empieza con el... Todas las estrenan así, me abruma ya, me da hasta... lo paso mal. Opel Omega ordinario, un coche familiar, cómodo y práctico. Pero los ingenieros de Lotus no buscaban crear solo otro Vaya pepinaz. O sea, nada más ver los neumáticos dices, madre de Dios, ¿cuánto debe costar cada 2x3 cambiar los neumáticos a este Lotus? sedán deportivo. Querían construir un coche que humillara a los deportivos más rápidos de la época. Así, bajo el capó del Omega, reemplazaron el motor original con un 6 cilindros en línea de 3,6 litros. No se detuvieron ahí. Añadieron 2 turbocompresores Garrett y reforzaron cada componente crítico del motor. El resultado fue un monstruo de 377 caballos de fuerza y un par Y caja manual, no como los Drag, o no cambio de SG o automático con levas. motor de 560 Nm, cifras que incluso hoy en día seguirían impresionando. Lo que Bueno, eso no es un Omega, eso a mí lleva un motor de Lamborghini por lo menos. hacía al Lotus Omega verdaderamente aterrador era su velocidad máxima. Mientras la mayoría de las berlinas deportivas estaban limitadas electrónicamente a 250 km por hora, el Omega podía superar los 280 km por hora sin esfuerzo. De hecho, alcanzaba los 100 km por hora en solo 5,2 segundos, una cifra reservada para superdeportivos.
Pero más allá de los números, el Omega tenía un aura peligrosa. Era un coche que desafiaba las convenciones, una berlina que se sentía más en casa en la pista de Yo a veces lo pienso. ¿Cómo sería la década de los 90? El típico tío con pasta que siempre ha sido pro BMW o el que ha sido pro Audi o pro Mercedes. Que te viniera un hombre de unos 40-50 años. Estamos solos, sí, de momento estamos solos, sí. Porque casi podemos hablar incluso hasta por teléfono. Pero bueno, también me imagino porque cuando bueno, de momento somos... ¿cuántas personas me pone por aquí? Sí, creo que somos 2 personas. Muy bien. Estamos que lo petamos entre los directos de YouTube y ahora esto. Lo petamos, pero fácil y rápido. Me pone por aquí, hostia, haz crecer tu comunidad. Muy buen trabajo. Tu último stream alcanzó un récord de 5. ¿De 5 qué? Si solamente somos 2 personas. Qué vergüenza, tío, lo que yo he sido. Pero ¿cómo sería la humillación de alguien que te humillara con un Opel? Con un Opel con motor no Opel. carreras que en las calles. Y, como pronto descubriría la policía, un coche que no conocía límites. Capítulo 2. El terror de las carreteras. El Lotus Omega no tardó en ganarse una reputación temible. Al principio, los agentes de policía no podían creer lo que veían. En las carreteras alemanas, donde los conductores suelen ser disciplinados, comenzaron a surgir informes de un sedán oscuro que desaparecía en el horizonte con una facilidad insultante. En esa Es que todos los que son Opel son marroneros. Buenas tardes, por fin un coche de verdad. Y he empezado por tu canal. Cago en la leche con el tema del audio, tío. Yo resubiría ese vídeo, época, las fuerzas policiales europeas contaban con vehículos potentes, Esto es Gran Turismo. pero ninguno podía competir con la velocidad y aceleración del Omega. En las autobahns alemanas, sin límites de velocidad en algunos tramos, el Lotus Era precioso, elegante y discreto. se convertía en un fantasma imposible de alcanzar. Más de un conductor fue multado simplemente por intentar seguirle el ritmo. La situación se volvió crítica cuando una serie de robos a gran escala Mira cómo lo sabe el niño. comenzaron a involucrar al Lotus Omega. Pandillas organizadas usaban el coche para asaltar almacenes y tiendas de lujo. Entraban, cargaban el botín y desaparecían antes de que la policía tuviera la oportunidad de reaccionar. La policía no solo no podía alcanzarlos, sino que los sistemas de radio de la época no eran lo suficientemente rápidos para coordinar una persecución efectiva. El Omega se convirtió en una De hecho hay un vídeo antiguo como un Lotus Omega se va de la policía. pesadilla logística. Las autoridades no sabían cómo detenerlo, y cada nuevo robo era un recordatorio de su impotencia. Para colmo, las Este era el vídeo. imágenes del coche escapando se volvieron virales, al menos en la medida en que podían volverse virales en la era de las noticias impresas Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. y la televisión. Cada nuevo reporte Hostia, no se ha visto el vídeo entero, tío. alimentaba la leyenda del Lotus Omega como el coche imbatible, tanto en las calles como en la imaginación del público. Capítulo 3. Cuando la ley perdió el control. No, luego lo miramos, luego me lo recuerdas. La frustración de la policía llegó a su punto máximo en 1993. En una noche particularmente humillante, un grupo de ladrones utilizó un Lotus Omega para asaltar una joyería en Stuttgart. En menos de un minuto, los delincuentes rompieron la vitrina, cargaron las joyas y se marcharon. Cuando las patrullas llegaron al lugar, el Omega ya era solo un destello lejano. En las semanas siguientes, se sucedieron robos similares. Las autoridades comenzaron a recibir llamadas de conductores aterrados que describían cómo un sedán oscuro los adelantaba a velocidades extremas. Eso tuvieron que ser los que iban con los BMW M5 humillados por el Omega. Moviéndose como un depredador entre el tráfico. Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraban al coche maniobrando con una precisión escalofriante, como si sus conductores fueran pilotos profesionales.
La policía intentó todo. Era propulsión, ¿verdad? Porque sí que es verdad que decían que tiene un aplome muy bueno ese coche. Se organizaron controles de carretera y se movilizaron helicópteros para intentar rastrear al coche desde el aire. Pero nada funcionaba. El Lotus Omega era demasiado rápido, demasiado ágil. Los delincuentes sabían exactamente cómo aprovechar su velocidad para evadir cada intento de captura. En un momento de desesperación, se emitieron advertencias públicas. Se instó a los ciudadanos a no intentar seguir al coche si lo veían. A mí esto me recuerda un poco a la historia, vagamente, de cuando robaban los Sierra Cosworth. Lo que pasa que los Sierra Cosworth, los 204 caballos primero, que era propulsión trasera, aparte que se robaba muy fácil, en manos inexpertas eran talegazos importantes. Pero en este caso es más complicado, porque parece ser que el Omega, cuando lo robaban y lo usaban para hacer hurtos, no ves cómo volaba esto. Y, sobre todo, a no interponerse en su camino. El Lotus Omega ya no era solo un coche, era un símbolo de rebeldía y una burla a la autoridad. Capítulo 4. La respuesta de las autoridades. Ante la creciente presión mediática, Mira los payos, mira los payos. Me preguntan qué hacen de clásicos mañana en Martorell a partir de los 30. ¿Vale? Tienen que dar el acceso. Ah, solo para 25 clásicos. Y es un centro. Y es en el centro. Ah, bueno, pues a ver qué es lo que nos encontramos mañana. las autoridades decidieron actuar con contundencia. Se autorizó a la policía a utilizar tácticas más agresivas en las persecuciones y se asignaron vehículos de alto rendimiento a las patrullas de carretera. Además, se comenzó a trabajar en conjunto con fabricantes de coches para desarrollar sistemas de bloqueo remoto y otras Joder, se pusieron... Aquí en España no hubiera pasado nada, pero se pusieron fuertes, ¿eh? tecnologías que pudieran frenar a un vehículo en movimiento. Se reforzaron las colaboraciones internacionales. La Interpol emitió alertas sobre el uso del Lotus Omega en crímenes transfronterizos y se creó una base de datos para rastrear cualquier venta o movimiento sospechoso de estos vehículos. Se ofrecieron recompensas por información útil. Si esto es verdad lo que explica el chaval, o el hombre, vaya historia. O sea, yo me imagino a los ingenieros decir, hemos sacado un pepinazo, hemos sacado un pepinazo. Y luego decir, la policía no nos quiere, no nos quieren más. Madre mía, o sea, es que sacar un coche perfecto para hacer hurtos. Y se desplegaron agentes encubiertos en comunidades automovilísticas para detectar posibles conexiones con el crimen organizado. Pero mientras la policía se preparaba, el público seguía cautivado. El Lotus Omega se había convertido en una leyenda urbana. Para algunos, representaba el caos y el peligro. Para otros, la libertad y la rebeldía. Los ladrones... Es que eso, han sacado el Cade, el Calibra, el Vectra, el Omega, son coches cani, son coches de pegarle fuerte y reventar cosas de oro y esas cosas. Sin proponérselo, habían creado un mito. Capítulo 5. Un coche demasiado peligroso. La situación se volvió insostenible. Los legisladores europeos comenzaron a discutir la posibilidad de prohibir la venta de vehículos Correcto, el cartón. con características similares. En el Reino Unido, se propuso limitar la velocidad máxima de todos los coches nuevos, una medida que generó un intenso debate. El propio fabricante, Lotus, se vio obligado a defender su creación. Es que es eso, o sea, creas un coche en el que te dicen, perdón, el cambio de transición. Creas un coche que es una maravilla, que es la envidia de todos amantes del Petrohead. Eso que dices, me fundo, si estuviera visto aquí diría, me funde lo que sea. Sí que es verdad que los E500 de Mercedes, no sé si los 300 caballos lo desarrollarían seguro, porque si su archienemigo era el M5 con 315 y 340 y este va a 377... no, momentito. ¿Cómo debe ser para un fabricante de coches que
media Europa te diga, para de fabricar semejante bestia. Yo lo siento mucho, pero eso es que algo está haciendo las cosas bien. Lo malo no es eso. Lo malo para mí es que hay mucha gente mala. Es lo único. Pero vaya tela, tío. Alegaron que el coche no fue diseñado para actividades ilegales y que su propósito original era demostrar las capacidades tecnológicas y de ingeniería de la marca. Sin embargo, la presión pública era imparable. Finalmente, en 1994, la producción del Lotus Omega se detuvo. Solo se fabricaron 900. Y todo por ser unos mancos tras el volante. A ver, ya para aquel entonces, en los 90 ya existía el 850 T5R. Hostias, sobrepoténcialo un poquito más. 50 unidades, convirtiéndose en un coche de culto para coleccionistas. Sin embargo, su leyenda no se apagó. El Lotus Omega había marcado una era. Fue el coche que hizo temblar a la policía, el sedán que se rió de las convenciones y el vehículo que, aún hoy, sigue inspirando historias y alimentando la imaginación de todos los que escuchan su nombre. Capítulo 6. La sombra del Omega en las calles. Aunque la producción del Lotus Omega había terminado, su legado seguía vivo. Las unidades existentes se convirtieron en piezas codiciadas por coleccionistas y entusiastas de la velocidad. Pero no todos los coches encontraron un hogar tranquilo en un garaje. Algunos Omega permanecieron en manos de aquellos que veían en él no solo un coche, sino una herramienta. Las historias de robos espectaculares con el Omega no desaparecieron de la noche a la mañana. En ciertas ciudades europeas aún se susurraba sobre un sedán oscuro que desafiaba a la ley. La policía seguía sin tener una respuesta clara para contrarrestar su velocidad y agilidad. Y aunque la tecnología avanzaba, cada vez que un Lotus Omega aparecía en una grabación de seguridad, las alarmas volvían a sonar. El mito del Omega se fortalecía con cada avistamiento. Era como si el coche hubiera adquirido vida propia, un espectro en el asfalto que se negaba a ser atrapado. Todo eso por no tener unas buenas leyes. Los medios comenzaron a llamarlo el fantasma de la carretera, y la fascinación pública solo crecía. Capítulo 7. Joder. La caída del fantasma. El momento que cambiaría todo llegó en 1996. Tras meses de investigaciones y seguimientos, la policía alemana logró rastrear uno de los Lotus Omega utilizados en robos. El coche había sido detectado en una pequeña ciudad cerca de Frankfurt, donde los ladrones parecían haberse refugiado tras un golpe fallido. El operativo fue masivo. Participaron decenas de patrullas, helicópteros y unidades especiales. Esta vez, la policía no dejó nada al azar. Bloquearon las salidas de la ciudad, establecieron controles en cada esquina y esperaron pacientemente a que los sospechosos volvieran a moverse. Cuando el Omega finalmente arrancó, comenzó una persecución épica. Durante más de una hora, el coche serpenteó por las calles, intentando romper el cerco policial. Pero la superioridad numérica de las autoridades finalmente se impuso. Tras un choque controlado, el coche quedó inmovilizado y los ladrones fueron arrestados. El arresto fue una victoria simbólica para la policía. No solo habían detenido a una peligrosa banda criminal, Sí, que operaba desde los años 90 con el mismo coche. sino que también habían capturado al coche que se había burlado de ellos durante años. Las imágenes del Omega destrozado dieron la vuelta al mundo, marcando el fin de una No jodas que haya imágenes, que haya imágenes, por Dios. era. Capítulo 8. Joder, con los capítulos. Inicio de una leyenda urbana. Aunque el Lotus Omega había sido derrotado en las calles, su leyenda solo El Acer Senator 4000, eso también vaya pepinazo entonces. ¿Y por qué no hablas tú de ese, de la ARTZ Calibra y del Acer? creció. Las historias sobre el coche se convirtieron en relatos de bares, en foros automovilísticos y en programas de televisión. Algunos decían que aún había Omega sueltos por Europa,
conducidos por pilotos que nunca fueron atrapados. Los medios sensacionalistas alimentaron estas teorías. Se contaban historias de un Omega que había cruzado la frontera a toda velocidad, de otro que había sido escondido en un granero y de un último que había sido desmantelado y cuyas piezas circulaban en el mercado negro. Los videojuegos y las películas también hicieron su parte. El Lotus Omega apareció en títulos de carreras, siempre representado como un coche indomable y casi mítico. Incluso documentales comenzaron a explorar su historia, entrevistando a antiguos policías y a expertos en automovilismo para desentrañar la verdad detrás de su fama. Joder, pues sí que ha habido fama. Bueno, resumiendo un poquito acerca de la historia del Lotus Omega, de esos 1000 que se iban a hacer se quedaron con 950, una leyenda un pelín negra por el tema de los hurtos, robos y persecuciones al estilo Gotham City. Pero bueno, no deja de ser un modelo que ha sido entrañable, que todos cuando lo hemos probado en diferentes juegos, como por ejemplo el Forza o el Gran Turismo, nos encantaba ese sonido que tenía. Parece ser que tiene un chasis espectacular. Pero ahora vamos a hacer otro vídeo diferente. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. Esto lo digo por YouTube, que dirás, pero si estamos en Twitch, da igual.